padres reciben esta exhortación de parte de San Pablo en Efesios 6:4. Padres, criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. ¿Pero qué significa esto? San Pablo habla a los padres que eduquen a sus hijos según la disciplina que viene del Señor por su palabra. El término griego que está por detrás de la palabra disciplina es paideia, que significa educación o entrenamiento. Y la paideia o educación del Señor implica todo lo que el niño está expuesto durante su crianza. Lo que éste aprende sobre lo que es Dios, la creación, el ser humano, la familia, lo que es ser mamá, lo que es ser papá, lo que es ser hijo, hermano, etc. Pero también incluye la cultura externa a la que está expuesto el niño. Por ejemplo, regula los programas de televisión, los videojuegos, las películas que se le permite o no se le permite ver a los niños, hasta las actividades extracurriculares en las que estos participan. O sea, la paideia del Señor, en resumen, incluye todo lo que moldea a una persona. Pero para ello es fundamental desarrollar una cosmovisión y una cultura familiar completamente cristiana luterana. Háblele constantemente a sus hijos acerca de las cosas de Dios, la teología, como enseña Deuteronomio 6. Hable teología, señalándoles a Cristo, quien perdona y restaura. Él, el Logos encarnado. Y como familia, estén en el mundo, pero no sean del mundo, sino que sean santificados mediante la palabra de verdad. Hagan de la palabra de Dios el lente a través del cual todo se ve, todo se analiza, todo se hace. Esto enseña San Pablo en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino sed transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay un peligro. El peligro consiste en dejar la paideia del Señor en el día a día, porque se suele pensar que educación cristiana significa solo llevar a los niños a la iglesia los sábados o los domingos, o inscribirlos en las clases de escuela dominical o de escuela bíblica o de confirmación, pero no hacer nada más. Otro peligro es dar más apoyo y tiempo a la educación que ofrece el mundo, la educación pública o privada secular, y la carga añadida de las varias actividades extracurriculares. Esta otra educación, si llega a reemplazar la paideia o pedagogía del Señor en el hogar, conduce a un debilitamiento o enfriamiento de la fe de los miembros de la Iglesia. Incluso hay casos en que la falta de la paideia del Señor en casa termina desembocando en hijos que se alejan definitivamente de Cristo y de su Iglesia. Eso desemboca también en la crisis actual que la Iglesia atraviesa de falta de vocaciones para el oficio pastoral o para diaconías o para diversos cargos en la Iglesia. Por tales motivos, explica Erich Henderreich, como padre que educa en casa, he descubierto que cuanto más tratamos de duplicar todo el menú curricular de la educación pública, el foco de nuestras vidas se aleja del hogar, la iglesia y la familia, y se acerca a la actitud egocéntrica de simplemente crear otro individuo para el Estado. Lo mismo puede decirse del exceso de actividades extraescolares para cada hijo. Los padres pueden convertirse fácilmente en choferes de autobús de sus hijos, quienes después están cansados o tienen muy poco tiempo para la comida y la charla en familia y el ocio familiar enriquecedor, actividades lúdicas juntos. En este sentido, los distintos momentos del día para la oración y la lectura de la palabra de Dios son un aspecto muy importante de la paideia del Señor. Por ejemplo, orando en familia la oración de la mañana o de la noche, o en las comidas, según el Catecismo Menor de Lutero, o cuando hacemos la lectura de la Biblia, el padre debe procurar
que la palabra de Dios sea comprensible para los hijos de todas las edades. ¿Cómo? Leyendo algunos pasajes de las Escrituras, explicando su significado y también mostrando cómo se aplica en la vida diaria su enseñanza según la ley y el Evangelio o la tipología bíblica. O también acudiendo a su pastor buscando consulta de qué significa eso que ha leído en la Biblia. Deje que los niños también hagan preguntas para que usted pueda saber si entendieron, o incluso puede acudir a su pastor para consultar las dudas o cuestiones que han surgido en la familia de acuerdo a la lectura bíblica que han hecho. Ahora, hay una pregunta que como familia, como padre de familia me hago y les comparto. ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos, o a mi hijo, a mi hija, en la paideia del Señor? ¿Qué lugar ocupa en la familia la educación del mundo? ¿Y qué lugar y cuánto tiempo ocupa en mi familia la educación según el Señor? Para charlar en familia.